Amados hermanos, en el principio, Dios no creó al ser humano como un ser carnal. Tal como ya explicamos, Dios creó a Adán como un ser viviente, es decir, con un espíritu vivo. Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre a su imagen y semejanza y sopló en su nariz aliento de vida. Así que, al principio, el hombre tenía vida eterna, es decir, era inmortal. En ese momento, el cuerpo de Adán no envejecía. Además, Dios transmitió a Adán solo conceptos de eterna verdad, esto es, principios de bondad y de conocimiento espiritual. Por cierto, Adán, en un inicio, no era espíritu perfecto. Dios lo formó como ser viviente, no como espíritu perfecto viviente, lo cual implicaba que si se corrompía, podía morir. El espíritu perfecto jamás cambia, por eso no puede pervertirse. Sin embargo, como Adán tenía libre albedrío, podía cambiar a lo carnal si así lo decidía. Es decir, era un agente moral libre, podía optar por hacer lo malo. Me referiré a este tema de libre albedrío más adelante. Por el momento, deben recordar que Adán, siendo un ser viviente, es decir, teniendo su espíritu vivo, optó por hacer lo malo por propia voluntad y, en consecuencia, se volvió carnal, cambiante y mortal. Pecó, desobedeciendo la palabra de Dios, quien le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17, menciona el mandato de Dios. Y dice así: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Hermano, hay muchas cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios nos prohíbe hacer o que nos pide que desechemos. Aún así, hay muchos que desobedecen. Fue lo mismo en el caso de Adán cuando Dios le dijo que ciertamente moriría si desobedecía. No obstante, la decisión de obedecer o no dependía enteramente de Adán. Desde luego, el espíritu de Adán venía de Dios, por lo que no podía extinguirse. Sin embargo, luego de la desobediencia, como ya no había comunicación con Dios, el espíritu de Adán ya no podía recibir lo espiritual de Dios, sino que comenzó a recibir una influencia cada vez mayor de la carne. Así, la influencia del espíritu que Dios había puesto en Adán se hizo cada vez más débil hasta que, finalmente, dejó de estar activo. Reitero, como el espíritu de Adán ya no recibió la palabra de verdad de Dios, sino más bien comenzó a recibir la influencia perversa del diablo, ese espíritu empezó poco a poco a debilitarse hasta que al final dejó de estar activo. Ahora bien, en ese espíritu ya no activo permaneció la semilla de vida rodeada por lo carnal. A ese estado de inactividad del espíritu nos referimos cuando usamos la expresión espíritu muerto. Desde luego, no es cierto que inmediatamente después que Adán pecara, todo lo espiritual que Dios había sembrado en su corazón desapareciera y se llenara de inmediato de todo lo carnal. No obstante, desde el instante en que Adán pecó, solo fue un asunto de tiempo para que su corazón se llenara de todo lo carnal, porque su comunión con Dios, quien lo suplía de todo lo espiritual, se interrumpió.